está en línea el ingeniero Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Agustín? Buen día, gracias por atendernos. A ver que no te escuchamos ahí. Estás muteado. A ver. Se te ve bárbaro. Lo hicimos levantar temprano y todo, Agustín, hoy. No, vos sabés que no te No escuchamos. sé si será... Bueno, Te vemos bien, vamos a ver de solucionar el problema técnico. Acá me aparece en la pantalla. Ahí está. Ahí estás, ahí se te escucha bárbaro. Bueno, Perfecto. que nos ayudes a reflexionar, decíamos, de qué va esto de la recreación el reinvento o no de la CIDE. Bueno, varias reflexiones, ¿no? Primera de ellas, cualquier modificación a la ley de inteligencia merecería una ley, justamente. Claro. No que sea un decreto de necesidad y urgencia. La ley de inteligencia fue creada en el año 2001, un acuerdo de los partidos políticos mayoritarios de entonces, el peronismo, el radicalismo y el frepaso, en ese momento. Fue modificada en el 2015 también por un proyecto de ley que impulsó en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, y desde allí no ha sufrido modificaciones. Sufre ahora una modificación por decreto que le impide lograr los niveles de consenso básico que necesita una materia tan importante y tan sensible como la inteligencia en la Argentina. Entonces, primera conclusión, lo hicieron entre gallos y medianoche, de espaldas al Congreso. De espaldas al Congreso no es lo aconsejable, no es lo bueno. Seguramente si hubiese tenido debate hubiese salido una mejor cosa que la que hicieron. Segundo lugar, el nombre, que no me parece secundario, porque la pregunta que uno se hace es ¿por qué ponerle un nombre tan desprestigiado, ¿no? Porque CIDE era la agencia de inteligencia durante la dictadura, CIDE fue la agencia de inteligencia, como vos decías recién, durante la década del 90, durante los atentados ante la AMIA y ante la embajada, y de hecho, en el año 2001, cuando se sanciona la ley de inteligencia, deja de llamarse CIDE y pasa a llamarse SI, Secretaría de Inteligencia, como para empezar a desligarse de ese pasado tan oscuro que tenía la agencia de inteligencia. Bueno, mi conclusión es que utilizaron el nombre CIDE para generar temor, para generar preocupación, para generar miedo en un sector o en una parte importante de la ciudadanía, porque te remite a las peores épocas en donde cualquiera podía ser estado espiado o investigado. ¿Por qué muchas y muchos, Agustín, asociamos esto que vos planteás claramente a una reedición de momentos persecutorios, digamos, ¿no? De inteligencia interna, lo cual también está prohibido por ley? No, sí, claramente. Por eso digo que se podría haber buscado otro nombre, se podría... por algo, digamos, el que lo pensó generó temor, digamos, ¿no? Hay un tuit que se le atribuye a este personaje oscuro que tiene el gobierno, que es Nahuel Caputo o Caputito, digamos, ¿no? El asesor del presidente, que dijo, bueno, si quieren que vuelvan los malos, van a volver los malos, digamos, ¿no? Y dicen que es el que ha estado detrás de esta reforma de la ley de inteligencia, ¿no? Agustín, preguntarte, porque vos hacías referencia a la CIE de los 90 y a los atentados lamentables de la Embajada y de la AMIA. Justo esta semana se conmemoraron 30 años del atentado a la AMIA, el mayor atentado en Latinoamérica, y hasta las Torres Gemelas el mayor atentado terrorista del continente. Esta recreación de la CIE de los 90 tiene que ver con este alineamiento que Milei está proponiendo con los Estados Unidos, con Israel, y cuán riesgoso puede llegar a significar en el plano internacional, en la proyección internacional que hoy el propio Milei está teniendo a nivel global. Bueno, tiene que ver. Sigo el análisis porque en alguna parte también tiene bastante que ver lo que vos decías, y está expresado en los fundamentos, en la exposición de motivos de por qué la modificación. Las modificaciones en sí, no hay áreas nuevas, digamos, todas las tareas que se realizaban en la Agencia Federal de Inteligencia son tareas que están expresadas en los 3 organismos desconcentrados, más un cuarto organismo que es el que va a llevar adelante la cuestión administrativa. Los 3 organismos, toda agencia de inteligencia tiene un área exterior, un área interior,
un área de ciber, que es lo nuevo, por decirlo de alguna manera, y un área administrativa. ¿Qué es lo que me parece a mí complejo a la hora de generar inteligencia? Porque inteligencia, ¿qué es? No es tener una información. Inteligencia es tener un dato, tener otro dato, tener un tercer dato, intersectarlos y sacar un análisis y una conclusión. Bueno, ¿cómo funcionaba la CIDE única o la agencia o la AFI? Se recolectaban, había distintos organismos que recolectaban información, había una reunión de esa información, se reunía esa información, se intersectaban esos datos, los analistas sacaban una conclusión y esa conclusión era la que se enviaba al presidente de la Nación. Ahora, a priori, pareciese que cada una de estos subconjuntos, de estas subagencias, como le llamo yo, de estos elementos desconcentrados que han dicho ellos, van a poder hacer todas las tareas, es decir, recolectar información, reunir esa información, hacer análisis y sacar una conclusión que será elevada a quien decide. O sea que tendrá de parte de la agencia de inteligencia 3/4 conclusiones, a veces de distintos temas, a veces de temas similares, quién es el que toma la decisión, o tendrá que la agencia, el secretario de inteligencia, reunir cada una de esas conclusiones, mezclarlas nuevamente y sacar una conclusión total. Me parece complejo. Cuarto, ¿qué son las cosas nuevas? Las cosas nuevas es que aparece nuevamente la agencia como posibilidad de auxiliar de la justicia. Dice claramente que un juez puede solicitarle a la agencia, a la secretaría, que la agencia intervenga en una determinada investigación. Nosotros esos habíamos eliminado en dos momentos. En un momento con la gestión de Oscar Parrilli y de Cristina Fernández de Kirchner se había eliminado la precausa. Es decir, que alguien te podía hacer inteligencia, la agencia podía hacer inteligencia previa y después ir a la justicia para convalidar esa inteligencia previa. No se hacía más y después la doctora Camaño había tomado la decisión de que no fuese auxiliar de la justicia en ningún caso. Yo creo que habría que haber dejado una puerta abierta, pero no que en cualquier caso, sino que lo que le falta a este proyecto de ley es que la justicia podrá solicitar y la agencia deberá aceptar con una fundamentación, con una decisión fundada, si la agencia puede o no aceptar ser auxiliar de la justicia en una determinada circunstancia. Quinto punto, dentro del cuarto punto, le solicitó al Ministerio Público Fiscal la creación de una fiscalía especializada para cuestiones de inteligencia. Ya lo rechazó el procurador. El procurador Casal ya rechazó esa posibilidad y dijo que no va a crear ninguna fiscalía especializada en cuestiones de inteligencia, lo va a absorber directamente el procurador o el subprocurador. Me parece acertado, digamos, ¿no? Porque cuando se crea una fiscalía especializada en cuestiones de inteligencia es como que queda todo en un coto cerrado, digamos, ¿no? Entonces en algún momento hay que meterlo dentro de las normas generales de la administración. Así que esto es lo que me parece. Referido a ese alineamiento, claramente en la fundamentación, en la argumentación de motivos, en la exposición de motivos, dicen que van a trabajar con aquellas agencias que coincidan con el rumbo ideológico que tiene el gobierno. Lo dice de otra manera, en realidad lo que dice como ellos se creen que son un gran gobierno y que Milei es un gran estadista, dice algo así: la Argentina ha recuperado un protagonismo insoslayable en el mundo occidental y republicano. Vamos a trabajar con aquellas agencias que estén dentro de ese mundo o que compartan los mismos valores de libertad que nosotros tenemos. Es el contrasentido de la inteligencia. Usted tiene que trabajar con todas las agencias de inteligencia, con las más amigas y con las menos amigas, si se quiere, porque en realidad lo que necesita es tener información. Si no trabaja con las otras agencias, nunca va a tener ningún tipo de información. Pero eso sí tiene que ver con esa reflexión que se hacía anteriormente del alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel.
Agustín, ¿y para qué es importante la inteligencia o estos organismos de inteligencia? Porque en los últimos años ha dado la impresión como que estos organismos han sido un poco desprestigiados, no es el caso del último gobierno, pero anteriormente, digo, hasta parecía una agencia de investigación y de cuestiones mediáticas para funcionarios, escuchas entre el mismo partido político que gobernó en su momento en el 2015, digo, ¿en qué cuestiones es importante que exista inteligencia interna? Bueno, inteligencia interna no debería existir, salvo algunas cuestiones que son específicas. Pero bueno, vamos al principio. La inteligencia es una cosa importante, digamos, ¿no? Cuando hay guerras, cuando hay tensiones bélicas en cualquier lugar del mundo, el aparato de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas que compiten es de los más importantes, porque te da la información necesaria para que vos tomes las decisiones que puedas llegar que necesites tomar. Entonces, la inteligencia en todos los lugares del mundo es valorada adecuadamente. ¿Por qué? Porque es la que le tiene que dar al presidente en determinadas áreas una cantidad de información para que las decisiones que tome tengan el menor margen de error posible. En los países más importantes, la inteligencia externa es más importante que la inteligencia interior, digamos, ¿no? Porque los agentes encubiertos, los agentes externos, bueno, claramente ocupan un rol más importante a la hora de acumular información. Esos países que sienten que su territorio no es solamente el propio territorio de su país, sino el mundo. Bueno, para decirlo claramente. En nuestro país es importante en varios sentidos, digamos, ¿no? Es importante para tener un análisis de lo que pasa en aquellos países que son de interés de la Argentina. La agencia tiene una cantidad de analistas internacionales que se nutren de fuentes públicas mayoritariamente y que hacen análisis de esas fuentes públicas con la lógica de la inteligencia, con el impacto que puede tener una determinada noticia en la Argentina o para los intereses de la Argentina. La inteligencia es importante para, cuando decíamos recién los dos casos, la AMIA y la Embajada, para ver todo lo que, y tiene facultades para ver todo lo que significa terrorismo y lo que pudiese existir o alertar, o los movimientos que se pudiesen dar, que pudiesen tener algún tipo de significación desde ese punto de vista. La inteligencia es importante para analizar cualquier acción interna o externa que atente contra la democracia argentina. Bueno, hay una cantidad de tareas que se deben hacer desde la agencia de inteligencia y que no implican las barbaridades que se han hecho en otros momentos, que ha sido investigar o espiar a correligionarios, a opositores, a periodistas. Esas barbaries son absolutamente criticables y condenables, y esperemos que no se vuelvan a repetir en la Argentina, ¿no? Bien, Agustín, te agradecemos, se nos ha ido el programa, pero te agradecemos enormemente tu participación. Sabemos que sos un apasionado de esto también, al igual que muchos de nosotros, muchas de nosotras. Te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe, desde nuestro humilde programa EASI. Bueno, me alegro mucho de encontrarlos y de ver los que están haciendo este programa. Un saludo desde acá de Rosario.